Muy buenos días, la Facultad de Comercio y Administración Victoria les da la bienvenida y les agradece que nos acompañen en este día en la primer mesa de análisis sobre el Brexit. Agradecemos al doctor Arturo Briceño García, colaborador de la Coordinación de Investigación de la Facultad de Comercio y Administración Victoria, al maestro Rafael Alejandro Vaquera Salazar, consultor del programa Emprendedor de la Secretaría Académica de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y colaborador del Departamento de Investigación de la Facultad de Comercio. Asimismo, agradecemos a los alumnos Carla Rebeca Verástegui Guajardo, estudiante del 8º semestre de la carrera de Ingeniería Comercial, y Alejandro Azael Reyes Vargas, del 6º semestre de la carrera de Ingeniería Comercial, quienes son, aparte de ser alumnos, en sus tiempos libres, se dedican a operar mercados de divisas. Como es bien sabido, el próximo 23 de junio, el Reino Unido celebra un referéndum para decidir su permanencia en la Unión Europea, lo que es conocido como el voto Brexit, por lo que, bueno, surge la inquietud, la idea de conocer qué es el Brexit. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación a participar en esta mesa de análisis. El Brexit, como bien lo mencionas, es un evento que ocurrirá en un par de días, el 23 de junio, en el cual los países que integran el Reino Unido votarán a favor o en contra de permanecer en la Unión Europea, en la cual han estado desde 1973. Es un evento importante no solamente para los países que integran el Reino Unido, sino también para todo el mundo que observa lo que decidirán y las implicaciones económicas, sociales, políticas que traerá consigo un evento de esta magnitud. Brexit, la palabra Brexit se compone por dos palabras, que es Britain Exit, en inglés es la salida del Reino Unido en este caso, y sería un evento único ya que ningún país ha abandonado la Unión Europea desde que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial, básicamente. La Unión Europea, antiguamente llamada Comunidad Europea en 1957, se convierte después en Unión Europea con 28 países que la conforman actualmente. De esos 28 países, el Reino Unido ha tenido gran participación, sin embargo también ha tenido una especie de tratamiento especial, no ha sido un participante en toda la extensión de la palabra, sino que ha tenido algunas condiciones especiales, y eso también aplica un poco para este evento que está ocurriendo y que está por ocurrir en días próximos. Maestro Rafael, ¿qué sería el Brexit? ¿A quién beneficia? Gracias por la invitación nuevamente. Hay diversos aspectos a considerar en torno a si conviene o no conviene para el Reino Unido permanecer como miembro en la Unión Europea. Por un lado está el UKIP, que es el partido de extrema derecha, euroescéptico, de cierta manera xenófobo, que está por el abandono del Reino Unido de la Unión Europea, y en cambio por el otro lado están los partidos principales del Reino Unido, el Partido Conservador, el Partido Laborista, que abogan por la permanencia. Sin embargo, no es la totalidad de sus representantes en el Parlamento. Hay representantes en el Parlamento, tanto del Partido Conservador como del Partido Laborista, que están a favor de abandonar la Unión Europea. Entonces, es un tema de mucho debate. Sus implicaciones involucran condiciones globales, y hay que seguir muy de cerca todo el desenvolvimiento del referéndum, que cabe mencionar, no tiene una vinculación legal a que Reino Unido efectivamente abandone o no la Unión Europea. Es simplemente un consenso de la mayoría de los ciudadanos sobre si debe permanecer o no debe permanecer, pero eso no infiere o no es vinculativo en el sentido de que tienen que abandonar la Unión. ¿Cuáles serían las consecuencias? A ver si los alumnos me pudieran también compartir sus opiniones. ¿Cuáles serían las consecuencias de que se llevara a cabo el Brexit? Muchas gracias por haberme invitado. Principalmente, si se llevara a cabo un Brexit, lo primero que veríamos sería una devaluación de su moneda,
a grandes escalas, porque estamos hablando que el Reino Unido depende mucho de la Unión Europea. El Reino Unido depende más de la Unión Europea que la Unión Europea del mismo Reino Unido. Entonces se quedaría sin muchas conexiones, perdería muchos empleos y mucha inversión en ese país, entonces provocaría una devaluación de su moneda. Sería lo primero que se vería, así durante unos varios días, quizá meses o años, hasta que encuentre algo como recuperarse. Bueno, también habría repercusiones en lo que es la Unión Europea. Ellos, bueno, van a perder credibilidad frente a los demás países que lo conforman. Muchos ya están viendo la posibilidad de también salirse si el Reino Unido decide hacerlo. Países como Dinamarca, como Francia, incluso Alemania ya están viendo entre sus posibilidades, lo cual debilitaría mucho a lo que es la Unión Europea. Muchas gracias, Alejandro, Carla. El Brexit, ¿cómo afectaría en la economía de México, si es que tiene alguna repercusión? Sí, obviamente los mercados globales interconectados, como los estamos viendo ahorita, tienen un efecto. Entonces se abrió la crisis Argentina, la crisis China, la crisis en Estados Unidos, la más reciente, y todos han tenido un efecto en las economías mundiales. Un efecto indirecto tal vez, un efecto inmediato tal vez por el sentido de las bolsas, que son las primeras en reaccionar. Los mercados reaccionan de forma conservadora, de forma a veces inclusive agresiva. Eso tendría un efecto inmediato, por ejemplo, para la bolsa mexicana. Obviamente también México tiene muchas relaciones con la Unión Europea para hacer exportación, importación, actividad comercial, y eso de alguna forma también se vería involucrado el rol que tenía el Reino Unido en la Comunidad Europea, en la Unión Europea. En específico, pues el Reino Unido representa la segunda economía para la Unión Europea, y eso tendría un efecto. Obviamente perderían su segundo brazo para efectos de potencial económico. Hay que aclarar que la salida, un poco lo que decía el maestro Rafael, no implica automáticamente desconexión de todo lo que ocurra entre el Reino Unido y el resto de Europa. Lo que va a ocurrir es, habrá una especie de tratados comerciales entre Europa y el Reino Unido. Sin embargo, pues sí, muchas de las facilidades que existen a través de vinculaciones que tiene México con la Unión Europea, pues de alguna forma se verían afectados al ya no pertenecer al Reino Unido. Se tendrían que restablecer conexiones en ese sentido comercial, ¿no? En cuanto a los mercados financieros, ¿existe volatilidad que se pudiera generar a partir del Brexit? Bueno, si seguimos hablando de lo que es el peso, va a haber una volatilidad de forma indirecta. El peso tiene un cruce, su cruce más importante, que es con el dólar, y se va a ver afectado porque si se llega a haber un Brexit, el dólar se va a apreciar, obviamente, se va a convertir en una moneda refugio. Las personas van a querer invertir en esa moneda y por lo tanto nuestra moneda se va a depreciar. Lo pudimos ver el jueves salieron unas encuestas en las que el Brexit, bueno, perdía terreno y el peso ganó frente al dólar. Entonces sí es algo muy, muy directo, por así decirlo. ¿Es conveniente para Gran Bretaña el salir de la Comunidad Europea? Hay que ponerle, yo creo, un poco de más atención sí a cómo los mercados van a reaccionar, pero a los efectos políticos y sociales que esto pueda generar. Porque una de las principales bases de este referéndum sobre si permanece el Reino Unido o no en la Unión Europea, pues tiene un trasfondo muy social en el sentido de los movimientos de refugiados que han venido aconteciendo en los últimos años. No solamente de refugiados de las zonas de Medio Oriente, sino de toda la movilidad de personal que ha existido históricamente del este de Europa hacia las partes del oeste y específicamente hacia el Reino Unido. Y eso tiene un efecto directo en el mercado del trabajo en Reino Unido, porque entonces hay una mayor oferta de personal y entonces los niveles salariales pueden tener presión y bajan.
Entonces, hay muchos aspectos que se tienen que considerar. A México, como bien lo comentaban los muchachos, afectaría indirectamente, perdería valor la moneda mexicana, pero son ajustes temporales que se resolverán una vez que, como mencionaba el doctor, los tratados comerciales, los tratados políticos tomen lugar. Porque definitivamente esto no es una cuestión de que sale el día de hoy y todo colapsa, ¿no? Está totalmente integrado, van a haber los ajustes necesarios, pero todo parece indicar que el Reino Unido va a seguir permaneciendo en la Unión Europea. Es lo que muestran las tendencias, es lo que quieren los principales partidos, miembros con presencia en el Parlamento. Entonces yo no veo un escenario en el cual Reino Unido efectivamente decida salir de la Unión Europea. Claro, es un fenómeno complejo. Realmente los mercados, un poco la incertidumbre que se está viviendo es justamente eso. No se sabe exactamente qué va a pasar con la permanencia o con la salida inclusive. El fenómeno más problemático sería tal vez la salida para los mercados, pero también la permanencia. Hay analistas que podían tener argumentos para decir que como quiera va a afectar a los mercados. ¿Por qué? Porque cada vez la Unión Europea tiene un problema en cuanto a sus finanzas internas. Y se acaba de ver con Grecia, que fue una situación de mucho debate. Entonces la gente en los países que conforman el Reino Unido, pues opinan que uno de los asuntos que ellos por los cuales decidirían la salida del Reino Unido sería precisamente no cargar con problemas de otros. Entonces hay países, sobre todo más hacia el este de Europa, que su economía no es tan estable comparado con Alemania, con el Reino Unido, Francia. Entonces ese es uno de los argumentos. Otra situación que los habitantes del Reino Unido consideran es que también las regulaciones que vienen de Europa, de Bruselas específicamente, pues a veces limitan lo que ellos consideran el potencial del Reino Unido, y eso es una actividad que ellos consideran muy hacia el interior de ellos, de mucha fortaleza. Y por último viene un poco lo que comentaba el maestro Rafael, la situación de las fronteras y la migración, que los fenómenos de migración que están teniendo son muy importantes para el Reino Unido, porque ellos ya tenían migración en primera instancia de los ex miembros del Imperio Británico. Entonces ha habido mucha migración en los últimos 100 años de India, por ejemplo. Eso aunado a lo que ocurre después de lo que permite la Unión Europea, que es la migración de los países miembros, ha creado también un fenómeno similar a lo que ocurre con México y Estados Unidos. Entonces mucha mano de obra acude al Reino Unido para tratar de mejorar sus condiciones en ese sentido. Entonces es un fenómeno complejo, pero bueno, hay argumentos a favor y en contra, ¿no? Muchísimas gracias, maestro Rafael, doctor Arturo. Ya nada más para concluir, Carla, Alejandro, ¿tengan alguna opinión general? Para concluir, pues como han dicho anteriormente, es un tema muy complejo, es un tema que está mucho a discusión. Digo, hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, pero sí va a tener muchas repercusiones, una salida. Digo, desde mi punto de vista no le conviene al Reino Unido salirse de la Unión Europea porque depende mucho de ella. Además de que ya aceptaron los acuerdos, o sea, las peticiones de David Cameron fueron aceptadas, que pedía un mercado único, un mayor control de sus fronteras respecto a los inmigrantes, pedían más soberanía, tener más poder como país, o sea, tener más independencia como país, poder decirle a la Unión Europea, no me parece lo que estás haciendo, poder detenerlo, y tener una mayor competitividad en el mundo, o sea, porque quieras o no, la Unión Europea es una economía bastante cerrada, que apenas en octubre estaban haciendo acuerdos con China, con México también, con Estados Unidos. Entonces David Cameron también peleaba eso, que quería, o sea, expandirse mundialmente, y por eso no les conviene salirse, porque de salirse perderían todas las conexiones que pudieran tener con la fuerza que le respalda la Unión Europea. Así como hemos comentado los aspectos económicos y financieros que se tendrían con el Brexit, bueno, otro aspecto importante sería
¿Cuál es el rol que juega el Parlamento y el rol que juegan los ciudadanos en Gran Bretaña? O sea, ¿qué repercusiones tendrían? ¿Cuál es el impacto? Y si eso influye o terminaría teniendo grado de influencia en México. Este proceso realizado en cualquier otra parte del mundo, el ciudadano es el gran foco de atención porque es quien va a decidir si se queda el Reino Unido o si no se queda el Reino Unido. Como mencionaba anteriormente, la decisión que tome los ciudadanos del Reino Unido no tiene una vinculación legal en que efectivamente se tiene que dejar la Unión Europea. Sin embargo, sí es un riesgo político, más bien un costo político importante, si el actual gobierno del primer ministro Cameron decide no respaldar la voluntad del pueblo. Si los ciudadanos del Reino Unido deciden salir de la Unión Europea y el gobierno conservador decide quedarse en la Unión Europea, bueno, ese es un costo político muy elevado que difícilmente cualquier otro partido político estaría dispuesto a pagar o bien sobrevivir. Entonces los ciudadanos son los principales actores en este sentido. Los partidos nacientes como el UKIP también están tomando mucho rol en la discusión. Sin embargo, es una muestra para todas las demás democracias en Europa, en América Latina y en todo el mundo, de cómo estos ejercicios democráticos vienen a fortalecer la integración de la ciudadanía con las decisiones del gobierno. Lo que va a ocurrir el 23 es una muestra de una sociedad madura, en el cual se le somete a su opinión, a su votación, un hecho tan trascendente, ¿no? Para la economía, para las finanzas, para política inclusive. El Parlamento tendría la oportunidad de vetar el resultado, es decir, el Parlamento podría, una vez el resultado de la votación por parte de la ciudadanía, podría vetarlo. Sin embargo, pues eso trae también un costo político, ¿no? Entonces hay gente en el Parlamento que está a favor, ya lo mencionaba un poco el maestro Rafael, está el Partido Nacionalista de Derecha, que tiene alrededor del 13% de participación en el Parlamento, sin embargo ha sido un constante opositor a que el Reino Unido permanezca en la Unión Europea, y también hay otros miembros de otros partidos que también están a favor. Casi la mitad del Partido Conservador también lo está, ha manifestado su postura en cuestión de que el Reino Unido salga. Entonces, pero hay otros actores inclusive fuera del Parlamento. El presidente Obama ha manifestado su posición a que el Reino Unido debería pensarlo 2 veces antes de salirse. Obviamente otras economías en el Reino Unido no les parecería del todo grato que abandonara. Entonces el Parlamento juega un rol importante, pero la ciudadanía, en este caso los países que la conforman, que es Escocia, Gales, Irlanda del Norte e Inglaterra, por supuesto, pues están votando por algo, ¿no? Y también es a lo mejor un compromiso que existe por parte del Parlamento, pero el Parlamento también puede tomar control en algún momento, pero tendría un costo político muy, muy fuerte oponerse a lo que la ciudadanía opine, ¿no? Bueno, como podemos ver aquí tenemos un gráfico un tanto extendido, está hasta el 2014. Aquí vemos una bajada que tuvo la libra a partir del referéndum que tuvo Escocia en 2014. Entonces, durante todo ese tiempo del referéndum hubo una caída bastante grande hasta que obviamente se votó a favor de quedarse en el Reino Unido. Entonces aquí podemos ver que empieza a subir de nuevo la libra, empieza a agarrar terreno de nuevo contra el dólar americano, hasta el momento en el que se empieza a tomar en cuenta el Brexit del Reino Unido. Ese círculo amarillo marca el comienzo de las pláticas acerca del Brexit, cuando se anuncia públicamente, y vemos de nuevo que vuelve a bajar, o sea, apenas empezaba a agarrar terreno, se abre el Brexit, vuelve a bajar la libra contra el dólar. Bueno, esta misma subida que vemos aquí puede también estar aunada al hecho de que en ese momento eran las elecciones dentro del Reino Unido, y fue donde fue reelegido David Cameron y donde hizo esa promesa de que si lo reelegían iba a
a más tardar para el 2017 haber un referéndum para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Aquí él solamente expresa sus planes. Esto es en junio del 2015, cuando él empieza a dar como anuncios ya de lo que viene. Y pues obviamente el mercado reacciona ante eso y vemos una caída de lo que es el valor de la libra frente al dólar. Esto es un cruce de libra con el dólar. Su nombre técnico es Cable, así se le conoce. Bueno, y siguen habiendo más consecuencias. Vemos un acercamiento del gráfico, son fechas mucho más recientes. Estamos hablando de que en febrero se llegaron los acuerdos de David Cameron con el Consejo Europeo. Entonces vemos una bajada muy significativa hasta el momento en que empezaron a aparecer las encuestas a la población sobre si querían o no salirse. Entonces la población empezó a mostrarse a favor de quedarse, entonces de nuevo la libra empieza a subir hasta esta fecha, que es cuando la población da como resultado un mayor porcentaje hacia el Brexit. Entonces vemos una caída brusca, esta línea azul se llama soporte, y la rompió su soporte hasta llegar a ese punto. Después vemos que vuelve a subir, ya que, como no sé si supieron, mataron a una diputada, y eso tuvo una diputada, ¿cómo se llama? Y se publicó que los que la habían asesinado habían sido activistas a favor del Brexit. Entonces eso influyó en las encuestas y provocó de nuevo que la población votara a favor de quedarse, lo cual provocó esta subida, que son aproximadamente 400 puntos en su moneda. Hay que tener muy en cuenta que en este mercado lo que son las noticias llegan a afectar mucho. La incertidumbre, lo que piensa la gente que va a suceder, llega a afectar bastante. Esta caída que vemos aquí fue unas negociaciones, fue en un fin de semana, de hecho, en fin de semana ni siquiera hay mercado, pero la gente ya sabía que David Cameron estaba haciendo unas negociaciones en Bruselas para que sus 4 ejes de acción, que es moneda única, lo de migración, todos los temas que él quería que le aceptara la Unión Europea se dieran. Hay una caída frente a la gente, pues no sabe qué es lo que va a suceder hasta el lunes que den el veredicto, si se lo dieron, si no se lo dieron. Y es en ese lunes donde la libra empieza a ganar terreno de nuevo. Y sigue ellos en un canal alcista. Y bueno, estas pequeñas caídas, bueno, no tan pequeñas, pero estas caídas que podemos ver son también parte de la incertidumbre que tienen los mercados ante la posible salida. Todas estas partes que vemos aquí son encuestas que se han ido presentando, encuestas que realizan grandes empresas del Reino Unido y que sacan sus muestras, y que en las caídas usualmente es cuando la gente dice me voy a salir. Entonces nos da más o menos un panorama de lo que podría llegar a suceder en caso de un Brexit, que es más que nada cuando lo vimos más claro, fue el 10 de junio, donde sale una encuesta y dice un 44% de la población decide salirse, un 42% quedarse, y el resto de la población estaba indeciso al respecto. Entonces el mercado dijo, a mí no me conviene, la libra está perdiendo terreno frente a las demás divisas, y no solamente en el cruce con el dólar, también se llegan a ver afectados otros recursos, como lo que es el oro. El oro se llega a apreciar porque, bueno, aquí lo podemos ver. Este es el comportamiento de la libra y el de arriba es el del oro. El oro empieza a ganar terreno cuando salen las encuestas, y la libra, aquí podemos ver dónde baja. Caso contrario, que es las encuestas que sucedieron el pasado jueves, donde ya la gente empieza a tomar otra perspectiva. Ya las personas empiezan a decir o a desear quedarse. Y no solamente en las encuestas, páginas donde hay apuestas, donde el mercado, la verdad, están apostando a favor de quedarse, empiezan a ganar terreno. Ahora, antes era algo muy indeciso, de repente llegan estas encuestas el jueves y un 76% de las personas empiezan a invertir a quedarse. Entonces ya
empieza a ganar como que un lado, y es donde el oro, bueno, vuelve a perder terreno y la libra se aprecia. Ganó un 1.6% desde en lo que va todo el año, es su punto más alto de este año. Hablando desde un punto operacional, o sea, yo como operador, si se diera un Brexit, buscaría que el precio llegase desde ahorita que esté en el 1.46, primeramente chocaría en los, o en el 1.400, sería su primera caída. Esto es en el caso de que se salga. Si sale, el precio bajaría primeramente hasta el 1.400 como primer objetivo. Después chocaría en este nivel de soporte que tenemos aquí, el choque de ese precio, que es en el 1.3, perdón. Como iba diciendo, el segundo objetivo sería esta línea verde, que aquí chocaría el precio. Si tuviera demasiada fuerza, se iría hasta la línea morada, que este es el nivel mínimo que tuvo durante la caída de Estados Unidos en su depresión del 2008. Ya si llegase a romper esta línea morada, que sería muy, muy improbable, o sea, caería hasta no sé dónde, la verdad, porque ese se supone que es un soporte demasiado fuerte, y cuando rompen un soporte, en el mercado de divisas, cuando se rompe un soporte demasiado fuerte, las cosas se van moviendo de maneras estratosféricas. Tengo una pregunta con respecto a la presentación que acaban de hacer. Por la tendencia que manejan, hay caídas y recuperaciones, pero las recuperaciones nunca son al nivel anterior de la caída. Mi pregunta es, ¿esto ocurre por algún evento en específico? ¿Se esperaría que regresara a niveles anteriores? Si nos pudieran explicar. Muchas gracias por tu pregunta. El motivo por el cual el precio no regresa a su nivel anterior se debe a que seguimos viviendo la noticia del Brexit. Todavía no pasa, entonces por ese motivo no logra pasar esta línea roja que nos dice que la noticia aún sigue vigente, aún sigue presente y todavía no se da. De hecho, después de que se dé la noticia, todavía va a estar un buen tiempo en boca de todos, porque el mercado actúa antes, durante y después. Por ese motivo no sigue. Se podría llegar a niveles anteriores si el Reino Unido tomara acciones referentes ya sea a sus tasas de interés, a sus reservas, a tratados nuevos y de cómo vaya evolucionando su economía. Solo de esa manera podría llegar a puntos anteriores, ya sea como este o estos. Agradecemos a los maestros y a los alumnos que nos acompañaron y los invitamos a nuestra próxima mesa de debate, donde hablaremos los efectos que tuvo el Brexit. Muchas gracias, hasta pronto.